El piso radiante hoy por hoy es el mejor sistema de calefacción. El mejor sistema de calefacción y en general el más barato. ¿Por qué es el mejor sistema de calefacción? Porque el piso radiante, nosotros las personas, la mayor parte que eliminamos calor, que perdemos calor, es calor por radiación. Y el piso radiante lo que nos aporta a nosotros, prácticamente todo es calor por radiación. O sea, que como nosotros, los seres humanos, perdemos calor por radiación y el piso radiante nos aporta calor por radiación, nos contrarresta esa pérdida de calor por radiación. Aparte, es el sistema con que más parejo está el calor en un local. O sea, ¿se acuerdan nosotros en una parte cuando vimos los sistemas, vimos una filmina donde vimos la temperatura en un local de los tres sistemas de calefacción? ¿Se acuerdan? Teníamos por un lado el piso radiante, por un lado los radiadores y por un lado el aire caliente. Cada sistema de calefacción tiene distinta temperatura de confort. El aire caliente entre 21 y 22 grados, los radiadores 20 grados y el piso radiante entre 18 y 19 grados. Cada sistema tiene otra temperatura de diseño. ¿Por qué? Porque el aire caliente calienta rápido el aire en un local, pero no tenemos calor remanente. O sea, que calentamos el aire por convección. Cuando se apaga el termostato de ambiente, que nos apaga el equipo, automáticamente, así como calentó rápido, se enfría rápido. Por eso tenemos mayor temperatura. Y los radiadores, el sistema aporta un 80% por convección y un 20% por radiación. Tenemos un poquito más calor remanente en el propio radiador, pero bueno, la temperatura es 20 grados, un poco menos que que aire caliente. Pero el piso radiante, la temperatura de confort de diseño es 18 grados. ¿Por qué? Porque al aportar calor por radiación, no solamente se calienta el aire, sino se calientan los elementos del local. Y la mesa, la silla, las camas, todos los elementos absorben cierta cantidad de calor y en menor magnitud irradian calor al local. Por eso la temperatura es menor. Pero la temperatura, digamos, la temperatura en el local entre el piso y el techo, en piso radiante prácticamente no tenemos diferencia. Esos 18 grados son constantes a lo largo de todo el local. En cambio, en aire caliente, si tenemos 22 grados, 20, 21, 22 grados a la altura del plano de vida, vamos a tener 23, 24 grados en el techo y 15, 16 grados en el piso, lo que significa que tenemos mayor diferencia de temperatura entre piso y techo. Y con los radiadores esa diferencia es un poco menor. Tendremos 20 grados como en el plano de vida y en el techo, en el piso podremos tener 18 y en el techo 22. O sea, la amplitud de temperatura es menor. O sea, tenemos una mejor temperatura efectiva. O sea, la temperatura es más pareja con piso radiante que con aire caliente. Por eso ustedes en aire caliente, cuando tienen un sistema de aire caliente y suben al techo, tienen que cambiar una bombita de luz, por ejemplo. Cuando ustedes están en el techo y ponen la mano cerca del techo, se van a dar cuenta que hace más calor. Y en el piso muchas veces ustedes van a tener una sensación de que hay correntadas de aire frío, pero no es eso, es que se calienta más arriba y abajo está más frío. Por eso tenemos, como es por convección el aire caliente, hay una correntada
que se produce por la diferencia de los pesos específicos. El aire caliente está arriba, más caliente, y el aire frío abajo. Eso nos da una circulación de aire, cosa que el piso radiante, como es calor por radiación, esa circulación de aire nosotros no la vamos a sentir. Lo único que vamos a sentir contra las paredes frías, una corriente descendente de aire, ¿no? Un poco. Pero en general, ustedes no van a sentir mucha diferencia de aire frío y aire más caliente donde tenemos piso radiante, porque es más homogénea la distribución del calor. Eso es un poco porque el piso radiante es el mejor sistema y es el más barato también. Ahora vamos a ver un video que es muy interesante, que ustedes van a ver por qué qué fácil es hacer un sistema de piso radiante. Es muy sencillo. Pero bueno, para eso nosotros tenemos, cuando ustedes hacen un sistema de piso radiante, lógicamente tenemos que tener en cuenta el espesor de nuestra carpeta emisora, que mínimamente del contrapiso vamos a tener que pensar de tener 8 centímetros de más. O sea, si ustedes tienen pensado hacer un sistema con radiadores, vamos a tener la losa, el contrapiso, la carpeta, y no tenemos que tener en cuenta nada para los radiadores, porque lo único que vamos a tener ahí son las cañerías de alimentación y retorno de agua del radiador. O sea que no tenemos que tener previsto nada. En cambio, para el piso radiante, nosotros vamos a hacer una carpeta emisora, que lo fundamental del piso radiante es la carpeta emisora, que es un hormigón que nosotros vamos a utilizar. Vamos a ver ahora un video, es un video de cómo se hace el piso radiante, y esto es del grupo de EMA. Acá ustedes van a escuchar que lo mejor que existe es lo que hacen ellos y nada es mejor. Como todos los que a uno le venden algo siempre dicen que son lo mejor, ¿no? Así que vamos a ver video de instalación. Bueno, esto es polietileno copolímero octeno. ¿Qué significa? La mayoría de las instalaciones se hace con polietileno reticulado. Ustedes van a ver que son mangueras transparentes. Son la mayoría que se utiliza para piso radiante. Pero ¿qué pasa? El polietileno reticulado no puede ser unido por termofusión. La diferencia del polietileno copolímero octeno, le han modificado al polietileno reticulado su estructura molecular y se permite el polietileno copolímero unirlo por termofusión. Esa es la gran ventaja. Entonces uno no tiene desperdicio. ¿Qué pasa? El polietileno reticulado son mangueras de hasta 200 metros. Y como seguramente ustedes vieron la clase pasada, las instalaciones de piso radiante, el serpentín no debe pasar de 100 metros. Desde que uno sale del colector, ahora vamos a ver, el colector lo conectamos en un pasillo, tenemos un colector de alimentación y un colector de retorno. Entonces, del colector hacemos el serpentín hasta el local
y volvemos y retornamos al colector. Cada circuito no debe pasar de 100 metros. Entonces, cuando nunca hay que hacer uniones mecánicas, el polietileno reticulado lo podemos unir con uniones mecánicas. Esas uniones mecánicas las hacemos mediante una tuerca que tiene como un racor, que es una unión con una virola que aprieta la manguera. Generalmente no tenemos pérdida, pero en una instalación no tenemos que poner uniones internas. Porque ustedes piensen, ustedes van a tener el serpentín dentro del piso. Si una unión pierde, hay que romper el piso, es todo un lío. Por eso, si no tenemos uniones intermedias en el serpentín, nos ahorramos problemas. Y el polietileno copolímero octeno de esta marca se puede unir por termofusión. Es bastante más cara este caño, por eso la mayoría usan polietileno reticulado, que es el que no tiene unión por termofusión. Bueno, cada tanto voy a ir parando y voy a dar alguna explicación. Bueno, chicos, el problema de esto sería cuando está hecho, acá está hecho el contrapiso y vienen los muchachos, los electricistas, o viene el sanitarista y los tipos vieron que muchas veces a los muchachos no les gusta picar el contrapiso. Entonces, ¿qué hacen? Si está el contrapiso, tiramos el caño acá arriba, el caño de agua o el caño de luz y listo, no hay problema, si después igual hacen la carpeta. Pero en ese caso, esto estaría acá. Esto generalmente, vamos a ver, esta altura siempre tiene que ser 2 veces el diámetro de este caño. O sea, esta carpeta generalmente son 6 centímetros. Una cosa es que este caño, vamos a ver, nos emite calor, cada uno de estos caños del serpentino se emite calor, y una cosa es que se mantenga acá a 4 centímetros y que esté casi a la altura del solado. Estas muchas veces, si uno camina, se va a dar cuenta que acá está más caliente el piso que acá. Y el problema de un piso caliente, ya ustedes lo vieron en la clase pasada, seguro que vieron que el piso no puede tener más que 26, 27 grados, porque si el piso está muy caliente, podemos tener problemas de, ¿qué problemas? A ver,
Si el piso está muy caliente, chicos, que lo habrán visto la clase pasada. A ver, ¿algún valiente? A ver, chicos. Problema de confort, puede ser. No, problema de Para las confort. piernas. Aparte de eso, ¿qué más? Si tenemos algo muy caliente, dilatación de los materiales componentes del piso, dilatación del zócalo, dilatación del que se levante el piso, esto puede ser una cerámica, dilatación, cuando se produce dilatación de algo se producen fisuras. Así que por eso el piso no tiene que estar a más de 26, 27 grados. Ustedes vieron la clase pasada que una parte pueden tener en zona transitable 25, 26, 27 grados y en zona no transitable, que puede ser debajo de una ventana o de un pasillo, puede estar a 30 grados, ¿no? Entonces, bueno, pero hay que lograr que esto sea lo más parejo posible. Esto es lo que nosotros, esta cinta perimetral, que acá lo hicieron con una cinta de poliuretano, o a veces se hace con el propio poliestireno expandido. Poliestireno expandido, que esto ya saben, ahora vamos a ver. Esto es el famoso Telgopor que ustedes conocen, pero Telgopor es una marca. Poliestireno expandido. Esto es la junta de dilatación. ¿Por qué? Porque acá nosotros vamos a tener un piso, una placa que va a estar a 27 grados. Y acá tenemos una pared que va a estar a menor temperatura. Entonces, esto va a ser una placa caliente y esto va a ser una pared fría. Así que por eso tengo que poner esta junta de dilatación, que tengo una pared más fría y una pared y un piso más caliente. Por eso se coloca esta junta de dilatación. Si ustedes esto no lo hacen, siempre van a tener fisuras en este sector de la pared y el piso. La finalidad de este poliestireno expandido es que no se nos vaya el calor para abajo, sino no se tiene que ir el calor para abajo, especialmente si estamos en una planta baja. Ahora bien, esto generalmente como mínimo tiene que tener 20 milímetros, pero tiene que tener buena densidad, porque ustedes saben que hay poliestireno expandido berreta de 14 kilos, 12 kilos de densidad, kilogramos por metro cúbico. ¿Eso qué significa? Que ustedes lo agarran y con el dedo lo apretan. Tiene que tener una densidad de 25 kilos para arriba. O sea, de tal forma que esto no se achate, porque si ustedes ponen un poliestireno expandido berreta, barato, berreta, se hunde todo, entonces va a ser algo que no sirve, de buena densidad, 25 kilos para arriba. Esto, ustedes cuando van a la obra, van a ver que generalmente nadie coloca este film de polietileno. Film de polietileno, que debería ser como mínimo un film de polietileno de 200 micrones. Como mínimo tiene que tener 200 micrones. Algunos le ponen de 100, pero ese no sirve para nada. ¿Cuál es la finalidad de este film de polietileno? Ustedes acá abajo tienen poliestireno expandido, que es el Telgopor.
Este telgopor, cuando se pone, vieron que son placas de 1 metro por 1 metro o 1 metro por 2 metros. Esto es fundamental. ¿Por qué? Porque si nosotros no colocamos este fin de polietileno, ¿qué va a pasar? Cuando después van a ver que nosotros vamos a meter esa carpeta de hormigón, que es una carpeta de 6 centímetros de arena, cemento y piedra partida. Piedra partida. ¿Qué pasa cuando uno echa un aglomerante de estos, una masa de hormigón? Siempre ustedes vieron, cierta cantidad de agua se escurre para abajo. Entonces, si yo no pongo el film de polietileno, entre las rendijas del polietileno expandido se pianta hormigón líquido para abajo, cierta cantidad de agua. ¿Y qué va a pasar? Esa agua, esa humedad queda debajo del poliestireno expandido. ¿Y cuándo se va a secar eso? Eso se va a secar el día que pongamos en funcionamiento la instalación y calefacciones. ¿Y qué va a pasar entonces? El vapor de agua me va a tirar plin para arriba, la presión del vapor de agua me va a levantar el piso. Así que este film de polietileno va a lograr prácticamente que el agua quede arriba del film de polietileno y no vaya para abajo. Ustedes saben, conocen la malla cima, ¿no? Ustedes creen nomás que es un invento argentino la malla cima, ¿eh? No solo el dulce de leche y el colectivo y la Vic y el bolígrafo es el invento argentino. La malla cima también. Lo bueno de esta malla cima es que vamos a agarrar el piso radiante, mejor dicho, los serpentines, los vamos a agarrar con un precinto de plástico. La malla cima es para poder agarrar bien el precinto, agarrar bien el serpentín. Con eso van a ver, la malla ni tenemos que medir porque la malla cima normalmente viene de 20 por 20, 20 por 15, 15 por 15. Entonces, de acuerdo, y generalmente la separación del piso radiante va a andar rondando los 20 centímetros. Así que viene bien la malla cima para eso. Es invento argentino. Acá van a ver algo que siempre se hace lo siguiente. Supongamos que esto da una separación de 20, 20 y pico, y siempre cerca de la superficie fría, que es la ventana, se pone unos caños más cercanos, siempre porque para contrarrestar la mayor pérdida de calor que tenemos en la ventana. Pero miren acá un detalle que es el siguiente. Acá ustedes van a ver que ya tenemos una ventana con vidrio. En la realidad esto no pasa, porque cuando nosotros hacemos el piso, estamos en obra, seguramente ni están colocados los marcos de las ventanas, ¿me entienden? Esto está hecho un poco muy teóricamente. Estamos acá en una etapa de la obra gruesa casi, cuando se hace el piso radiante. Así que bueno, un detalle, ¿no? Que ya van a ver que no es así. Pero bueno. Bueno, los planos, bueno, seguimos. Acá ahora van a ver otro método
que no tiene malla cima, que estos son bloques de poliestireno expandido que vienen con unos tetoncitos acá, estas salientes, que mediante estas salientes nosotros podemos agarrar el piso, los serpentines, y darle la separación que nosotros necesitamos. ¿Por qué dijimos acá, se dijo cada más o menos 8 metros? Ustedes seguramente alguna vez o tienen un patio grande en su casa o vieron en algún patio de algún colegio algo que siempre cada determinada cantidad de metros se fisura el piso. Eso es más o menos cada 7 y pico, 8 metros. Siempre se fisuran los pisos. Normalmente cuando se hace esto, se hace unas juntas de dilatación. Una junta de dilatación vendría a ser, por ejemplo, una junta, ustedes han visto que en los pisos viejos se ponía una junta embreada. Eso es una junta de dilatación. Se coloca algo abajo, que puede ser un poliestireno expandido, de tal forma que el piso no sea completamente continuo. ¿Por qué? Porque se va a fisurar. Si nosotros tenemos un piso grande, radiante, un piso radiante, donde está el serpentín a los 7, 8 metros, que se fisure la carpeta o el piso, ahí puede romperse la cañería. Por eso se coloca dentro de una vaina para que dilate sin problema el piso. Y si un poquito dilata, está suelto el caño y no se va a romper. Siempre las dilataciones hay que tenerlas en cuenta. Hay dos distribuciones, que es el piso en serpentín y en tipo caracol. Ahora bien, ahora van a ver que esto está mal, porque acá me dice, viene el serpentín, alimenta, siempre se va a alimentar a la superficie más fría, no como acá. Fíjense, acá estoy alimentando así, porque este es la cañería de alimentación. Ustedes saben de la clase pasada que la cañería de alimentación viene a 45 grados, intercambia el calor y sale a 35. Pero acá está al revés, acá debería alimentar. Esta flecha está al revés. Acá alimenta, o sea, vengo a 45, me voy a la superficie fría que es la ventana, voy haciendo el serpentín y salgo acá a 35. Entro a 45, voy a la superficie más fría, que es la ventana, ahí donde tengo mayor pérdida de calor, y llego acá. Eso es el serpentín. Y el otro es tipo espiral caracol. ¿Y por qué distribuye mejor la temperatura? Supónganse que a ustedes les da cada 20 centímetros. Entonces, alimento, me vengo hasta la superficie fría, hago el serpentín y cada 40 centímetros
voy alimentando cada 40 centímetros. ¿Y por qué? Porque una vez que hice el serpentín cada 40, por los 20 que quedan, hago el retorno. O sea, yo voy a tener alimentación, retorno, alimentación, retorno, alimentación, retorno y alimentación y retorno. Significa que voy a tener la temperatura mucho más pareja en todo el local. De la otra forma teníamos 45 en la superficie más fría que la ventana, y a medida que voy avanzando donde tengo menor pérdida de calor, termino con 35. Pero acá tengo alimentación, retorno, alimentación, retorno, alimentación, retorno. ¿Sí? Este es el más parejo, pero muy pocos hacen este. La mayoría hacen el otro, que es mucho más sencillo de hacerlo. Bueno, esto, ustedes van a ver, esto es un caso cuando se calculan los serpentines. En uno de los casos que vieron la clase pasada, ustedes vieron 3 casos. Los 3 casos de cálculo de serpentines eran cuando la emisión que necesitamos es menor de 100 o hasta 100, ahí calculamos un serpentín que da más o menos 20 centímetros de separación. Cuando la emisión que necesitamos da entre 100 y 110, ¿qué se hacía? Tomábamos una superficie cercana a la ventana, un tercio o un cuarto cerca de la ventana, y eso decíamos que tenía una emisión de zona no transitable, de zona no transitable. O sea, en este sector podíamos tener una emisión de 130 porque estamos cerca de la pared, y la otra parte nos daba una emisión de 100, porque en zona no transitable nuestra emisión del piso no puede ser mayor de 100 kilocalorías por hora por metro cuadrado. Entonces, esa emisión, ¿y por qué nos pasaba? ¿De dónde salía? La clase pasada ustedes lo vieron. Esa emisión, que no tiene que ser mayor de 100 kilocalorías por hora por metro cuadrado, estaba en función de la temperatura del piso. Cuando la temperatura del piso no puede ser mayor de 26, 27 grados, esa emisión de piso no supera las 100 kilocalorías por hora por metro cuadrado. Por eso, este caso lo vamos a aplicar cuando tenemos una emisión necesaria de piso mayor de 100. Y eso nos lo da el balance térmico. Por eso, una parte venía más cerquita a los tubos y una parte no, donde tengo menor pérdida de calor, pueden estar a una separación con una emisión normal de 100 o menor que 100.
Estos colectores se compran y vienen hechos. Todo este kit que ustedes ven se compra, ya vienen hechos para, estas son las cañerías que van a la caldera, esto viene de la caldera y esta es la alimentación y este es el retorno. O sea que este viene de la caldera y este caño va a la caldera. Todo este kit viene, uno lo compra y ya viene armado, le podemos, si tenemos hasta 6 o si le sacamos algún circuito, vienen generalmente de 6. Si ustedes tienen una casa de planta alta y planta baja, lógicamente van a tener 2 colectores, vamos a tener uno de planta alta y uno de planta baja. Y si tienen más ambiente, vamos a tener más colectores. Estos colectores generalmente se colocan en un placar o en algún pasillo contra una pared. Es muy común colocarlo en una pared si tenemos un placar al lado o algo así, ¿no? Después ya vamos a ver bien todas las partes del colector, ¿no? Esto es un purgador automático. ¿Por qué? Porque en el sistema de radiadores, donde purgábamos los propios radiadores, tenían una válvula, un grifo de purga o un tornillo de purga o una rosca de purga, depende del radiador. Pero en este caso, nosotros no tenemos ninguna purga. Vamos a llenar la instalación y no tenemos dónde purgarlo. Entonces la purga va a ser mediante de este grifo de purga, que tenemos un grifo de purga en el colector de alimentación y uno en el colector de retorno. Y sí, porque si ustedes no le ponen numeritos, este es el, supongamos, el número 2, esta es la alimentación de un local y este es el retorno del mismo local. Si ustedes ponen uno o ponen otro y los locales no tienen todos la misma longitud que generalmente da, porque esto va a estar todo en función del balance térmico que hagamos. En función del balance térmico voy a tener tantos metros de caño en cada local. Estos caños generalmente, estas mangueras son de 16 milímetros o de 20 milímetros. Generalmente se usa la de 20 milímetros. Y después ustedes al comienzo vieron, ahí decía que hasta las cañerías no deben tener más de 100 metros. De 100 metros las de 20 milímetros y de 75 metros la de 16 milímetros. ¿Por qué no tiene que tener más de 100 metros? Porque al tener más de 100 metros, fíjense que vamos a tener mucho serpentín, muchas curvas y la caída de presión es muy grande. Si nosotros colocamos uno más de 100 metros, tenemos mucha caída de presión, lo que significa que va a tener poca velocidad de circulación el agua. Ahora bien, a nosotros nos puede pasar que tal vez tengamos una instalación, porque es un living comedor grande, que tenga 180 metros la longitud. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? En ese caso lo dividimos en dos. Si nos da una longitud total de 180 metros, entonces, bueno, ¿qué va a pasar? El living, vamos a tener uno
una cañería de alimentación y retorno de la mitad del living y otra cañería de alimentación y retorno de la otra mitad del living. Van a ser dos independientes uno de otro. Entonces cada uno va a tener 90 metros. Entonces dividimos en dos para que no pase esa medida. Bien, y estas son las, y ahora les va a decir de las válvulas detentoras. No habló de las, después vamos a ver las detentoras. Esto es importante, porque acá ustedes piensen, si nosotros tenemos un colector, acá tenemos la caja colectora y esa caja colectora tiene 6 circuitos, va a tener 6 mangueras de alimentación y 6 mangueras de retorno. Vamos a tener 12 mangueras, 12 cañerías, 12 mangueras que van a tener calor entre 45 y 35 grados, lo que significa vamos a tener una gran concentración de calor. Por eso tenemos que aislar en este sector los caños para no tener demasiada emisión de calor acá. ¿Me entienden? Por eso van a estar aislados con poliuretano, poliestireno expandido, de alguna forma, para no tener una concentración muy grande de calor. Por eso, generalmente, si esto lo tenemos en un pasillo, y este pasillo no nos vamos a calentar en calefaccionarlo, porque van a venir muchos caños en este sector, ¿no? Bien, sigamos. Bueno, estos chicos generalmente es así. Estos niatos acá le ponen cemento, pero ustedes tienen que poner un hormigón, o sea, arena, cemento y piedra partida. La piedra partida tiene que ser no muy de un tamiz de 2 centímetros como mucho la piedra. Piedras grandes no sirven. Pero fíjense lo que hace este hombre. Este hombre lo que hace, le pone el caño de 2 centímetros y 1 centímetro arriba. Acá generalmente la altura son 2 veces el diámetro. Si esto es un diámetro, la altura tiene que ser 2 diámetros más. Si esto es 20 milímetros, tenemos que agregarle 4 centímetros más. Significa que nuestra carpeta va a tener aproximadamente 6 centímetros. Ahora bien, ustedes piensen esto. Tiene una razón de ser estos 6 centímetros. Porque si yo en vez de 6 centímetros le doy 10 centímetros, ¿qué significa eso? Que mi caño va a tardar bastante en calentar 10 centímetros. Así mi carpeta va a ser de 6. Albañiles se equivocan y se equivocaron en la altura y hay que darle más altura, no va a ser una buena emisión de calor, porque este caño no me va a alcanzar para calentar como corresponde esta cañería, este bloque, esta carpeta emisora de calor. Ustedes en la clase pasada vieron el coeficiente alfa, que era de 11 kilocalorías por hora, ¿se acuerdan? Ese coeficiente de kilocalorías por hora grado centígrado. Ese coeficiente tiene en cuenta esta altura. Esas 11 kilocalorías de emisión están en función del espesor, del espesor que va a tener esta carpeta emisora. Si yo
no, si yo esta carpeta emisora no mantengo esas condiciones de esa altura, eso no va a ser 11, eso va a ser un valor mayor o menor. Y si yo tengo poca emisión, poca espesor acá, mi emisión va a ser mayor. Entonces, para respetar esos 11, yo tengo que respetar un poquito esta altura. Claro, ¿qué va a pasar? Supónganse que el albañil se equivocó y hay que poner 2 centímetros más de 2 centímetros más de carpeta emisora. Ahí tenemos nosotros un poquito la capacidad de modificar eso. En vez de 45 grados de alimentación, podemos poner 47 grados, 48, 46, o si la carpeta emisora es menor, en vez de 45 podemos poner 42, 43. ¿Me entienden? Ahí tenemos un rango para jugar, ¿no? Pero bueno, esta carpeta emisora tiene que respetar esos 6 centímetros aproximadamente, ¿no? Después vamos a ver, uno hace el piso radiante y después quieren poner un piso de madera, van a venir los muchachos del piso, le van a tomar la medición de qué humedad tiene el piso. Ah, bueno, todavía hay mucha humedad, no vamos a poner el piso. Esas cosas hay que saberlas, ¿no? Bien, sigamos adelante. Digo yo, el que va a colocar el piso tiene 1000 metros cuadrados para poner, no lo va a poner con esa espatulita de 5 centímetros, ¿no? Y bueno, eso sí, se pone, otros lo clavan, otros lo pegan, pero bueno, es muy bravo el piso de madera en piso, es muy embromado los pisos que tenemos humedad. ¿Qué pasa con la humedad? Cuando ustedes hacen funcionar el piso radiante y les quedó humedad abajo, esa humedad cuando se calienta presiona la carpeta. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes van a ver muchos pisos que se levantan y eso es porque tenemos humedad abajo. Por eso hay que tener mucho cuidado con los pisos de madera en planta baja cuando tenemos sistemas de piso radiante. El film de polietileno es fundamental, que no tengamos humedad abajo. Pero ¿qué pasaba con el plastificado? Si había algo de humedad abajo, era impermeable. Entonces, la humedad de abajo no salía, no podía respirar para afuera. Entonces, aprieta todo el piso y lo levantaba. Por eso después vino el hidrolaqueado. Bueno, el hidrolaqueado tiene la ventaja teóricamente de que la humedad pase al exterior. Entonces, cuando ustedes ven pisos flotantes que se levantan, tienen humedad abajo. Pero no solo es en el caso que tengan piso radiante. Si están en una casa vieja que ustedes refaccionan y no le hacen toda la aislación térmica, la aislación hidrófuga horizontal nueva, desechen poner piso flotante, porque siempre van a tener problemas que se va a levantar. En tecnología de la construcción, no creo que les den este detalle, pero esto no se hace así. Primero y principal, ¿alguno conoce algo de madera? Esta madera, esto es un eucalipto, puede ser una saliña, que nunca va a ser una madera que sirve para
usarla como una guía donde va apoyado el piso, una fijación para atornillar la madera tarugada. ¿Por qué? Porque el eucalipto de la saliña es una madera que tuerce mucho. Entonces, esto no se puede poner así, poner cemento y después esta madera arriba. Lo que se hace es, se tira con un hilo y se da los apoyos a la madera y después se hace el llenado. Primero se coloca la madera sobre taquitos y se tira el hilo de punta a punta y después, una vez que está todo en línea, se pone la carpeta. Eso se hace, pero desde el piso abajo se hace. A ver, lo anterior es fundamental. Nosotros en los sistemas de piso radiante, vamos a trabajar con, si la instalación es pequeña, o sea, que podemos poner una caldera menor de 40.000 kilocalorías, vamos a tener un calefón caldera que nos calienta el agua a 45 grados. Esas son calderas especiales. ¿Por qué? ¿Qué pasaba con los gases de la condensación de los tubos de humos? ¿Qué pasa con una caldera que trabaja a 90 grados y qué pasa con una caldera con los conductos de humos que trabajan a 45 grados o 60 grados? ¿Por qué una caldera convencional no la puedo hacer trabajar a 45, 50 grados? Para piso radiante, la caldera, trabajamos con el agua a 45 grados. Pero ¿cuál es el problema de las calderas? Una caldera, cuando trabaja a 80, 85 grados, tenemos los gases que salen a 80, 85 grados. El punto de condensación de los humos de la caldera es a los 60, 65 grados. A los 60 grados, 65, condensa cierta cantidad del vapor de agua de los gases de la combustión. Y los gases de la combustión, ustedes saben que el gas natural viene con distintos gases, distintos sulfuros, o sea, son gases, es una condensación oxidante. O sea, corroen los tachos de las calderas. Eso significa que si yo tengo una caldera común y me condensan los gases de la combustión, se me va a oxidar el caño o el tacho, que es el conductor, del agua. Porque los gases, los conductos
de los gases están en combinación con el tanque del agua de la caldera. Entonces me lo va a hacer condensar. Entonces ahí tendremos calderas de condensación para calderas que me condense sin problema el gas, la condensación de los gases, de los humos. Eso significa que estas calderas van a tener un tanque de acero inoxidable. Al tener un tanque de acero inoxidable, no le va a pasar nada con la condensación de los gases. Esta condensación de los gases en estas calderas de agua para piso radiante, esa condensación muchas veces la va absorbiendo la propia caldera. Hay calderas de condensación grandes donde tenemos que recolectar esa agua de condensación y tirarla, de condensación de los gases, y tirarla a los desagües. Entonces, acá nosotros vimos, cuando tenemos una caldera pequeña, tenemos una caldera que va a trabajar a 45 grados. Pero si tenemos una instalación de mayor envergadura y tenemos calderas de mayor capacidad que 40 y pico, 50.000 kilocalorías, vamos a necesitar una caldera convencional. La caldera convencional va a trabajar a 80 grados. Y bueno, pero yo voy a necesitar trabajar a 45 grados. O sea, yo voy a tener mi caldera, mi colector de alimentación del piso radiante, que va a tener agua a 45 grados, y el retorno va a venir a 35 grados. Pero yo voy a tener mi caldera que va a trabajar a 80 grados. Entonces, mediante esa válvula de 3 vías o de 4 vías, de esa válvula me va a salir la caldera, la cañería que sale al colector de alimentación a 45 grados, retorna a 35 grados y le voy a agregar cierta cantidad de agua a 80 grados. Entonces, 35 grados con una cantidad de agua a 80 grados, una cantidad que lo va a regular la válvula de 4 vías, que pueden ser automáticas o manuales, pero hoy en día uno utiliza las automáticas, y me va regulando la cantidad de agua a 80 grados para mantener el circuito a 45 grados. Para eso es la válvula de 4 vías o de 3 vías que regula los caudales. Bien, para que sepan, hay veces que si yo tengo una instalación grande, tengo que usar una caldera convencional, que va a trabajar a 80 grados, así no condensan los gases de la combustión. ¿Sí? Bueno, y acá habla un poquito de la regulación. Esto de las válvulas detentoras, esto es así. Supónganse, yo tengo un local que tiene, supónganse que tiene 5.000 kilocalorías y el otro 3.000 kilocalorías. Entonces, ¿eso qué significa? Que en un local voy a tener un circuito más largo, y en el otro local voy a tener un circuito más corto. Si el circuito es más corto, tiene menor longitud, va a circular mayor cantidad de veces el agua. Si circula mayor cantidad de veces el agua, nos va a entregar mayor cantidad de calor. Entonces, ¿por qué? Porque la caída de presión es menor al tener poca longitud que al tener mayor longitud. Entonces, ¿qué
hace el instalador? Con un termómetro va a medir la temperatura del local, y si yo con el local más grande, con la longitud más grande, la longitud más pequeña va a tener mayor calor. Entonces, con el termómetro voy regulando. Entonces, acá, ¿qué va a hacer? Se va a cerrar un poquito, el retorno del agua para que la temperatura se iguale en todos los locales. Si todos los locales tienen más o menos la misma, o todos los circuitos tienen más o menos la misma longitud, no tenemos mayor problema. Así que, bueno, para eso están las válvulas detentoras que están en la cañería de retorno. Se regula el retorno. Al regular la cantidad de agua que retorna, esa maneja la cantidad de agua de alimentación. Bueno, eso es un poquito esa regulación, ¿no? Después tenemos los termómetros de entrada y de salida. Siempre en delta T10, chicos. Todo esto se compra, lo arman ustedes, es muy sencillo. Bueno, así que ven, uno mira este video y ustedes ven qué fácil es hacer un piso radiante. Es y se hace así, se sigue haciendo así. Este video creo que lo tenemos del año 2004 o 2006. Se sigue haciendo todo de la misma forma.